Riesgo eléctrico. Vemos acá el contacto de una persona, un cocinero en este caso, que está lavando unas verduras, con un equipo que está en corto, cómo actúa este riesgo eléctrico, cómo puede afectar. Entonces, principales peligros de la electricidad. No se percibe por los sentidos, no se ve, no tiene olor, solo se detecta a posteriori el olor a quemado. Al tacto puede ser mortal si no se está debidamente aislado. Los accidentes eléctricos presentan una elevada gravedad, si bien no son elevados en número. Entonces recordar, a la electricidad se le llama el asesino silencioso. No tiene olor, no hace ruido, no se ve, y cuando uno lo detecta es por tacto normalmente y ya puede ser tarde. Factores que influyen en el efecto eléctrico: la tensión aplicada, la intensidad de la corriente, la resistencia eléctrica del cuerpo humano, la frecuencia de la corriente, la duración del contacto eléctrico y el recorrido de la corriente a través del cuerpo humano. Entonces acá aplica la ley de Ohm, que dice que la intensidad por la resistencia es igual al voltaje, la resistencia es el voltaje sobre la intensidad y la intensidad es el voltaje sobre la resistencia. Si lo vemos desde el punto de vista hidráulico, esto que dijimos recién, es un tanque que tiene cierta altura, que pasa por una manguera que va a tener un cierto caudal. La altura es el voltaje, el ancho del tubo es la resistencia. Si nosotros tuviéramos un tubo con mayor diámetro, va a ser más rápida la salida, y el caudal es la corriente, ¿sí? Entonces decimos, la tensión aplicada, o sea, el voltaje, la intensidad de la corriente, ¿sí? O sea, ¿qué potencia tiene esa corriente? La resistencia eléctrica del cuerpo humano, la frecuencia de la corriente, el ciclo, ¿sí? El tiempo en que uno está en contacto, porque si a uno le toca, le dice, me dio una patada, normalmente la chispa del vehículo, ¿cómo es? Del contacto de, un, de un vehículo por bujía. Resulta que son 15.000 volts o más, pero es un milisegundo. Entonces uno siente ese golpe, pero no le afecta. Y de tener una duración en ese contacto mayor tiempo, ¿por dónde pasa esa corriente? Porque si uno le pasa por órganos, pasa por el cuerpo, atraviesa, descarga en el piso y a través de órganos sensibles, es mortal, ¿sí? Puede llegar a ser mortal. Los tipos de contactos: tenemos contactos directos, que se produce con las partes activas de la máquina, y el contacto indirecto, que se produce con masas puestas en tensión, ¿sí? Entonces, las medidas preventivas de contacto directo: alejar los cables y conexiones de los lugares de trabajo y paso, interponer obstáculos, o sea, aislarlos, recubrir parte en tensión con material aislante y tensiones inferiores a 25 volts. Por ejemplo, dejar en los equipos el accionamiento de los motores con 380 volts y el encendido y apagado de la máquina en tensiones inferiores a 25 volts, que se denominan tensiones de seguridad. Y en el contacto indirecto, una buena puesta a tierra y los interruptores diferenciales. Esto es muy importante. Y los interruptores diferenciales ahora es obligación tenerlos en los tableros de industria y en la casa, y probarlos. Probarlos cada 15 días, ir y apretar, ver si actúan y después nuevamente colocarlos en funcionamiento. Contacto directo en personas o equipos con elementos en tensión. Habla de electrización,
que es todo accidente de origen eléctrico, cualquiera que sean sus consecuencias, y electrocución, que se reserva a los accidentes mortales de origen eléctrico que afectan a las personas. Acá vemos un origen directo, tocando la persona sin darse cuenta una instalación con un cable sin revestimiento. Eso es directo. Después, el tipo de afección es otra cosa, pero el contacto es directo. Y los indirectos, incendios y o explosiones que van a afectar a la persona, instalaciones y bienes. Acá vemos un contacto indirecto de una persona que se apoya en una mezcladora, pasa por el brazo, que está en corto, digamos, pasa por el brazo y descarga en tierra. ¿Sí? Esto puede llegar a ser mortal, dependiendo de la tensión y el tiempo que le esté pasando. En los efectos en las personas, sin paso de corriente por el cuerpo, quemaduras por arco eléctrico, proyecciones de partículas en explosiones de tableros, ¿sí? O cortos en tableros, lesiones oftalmológicas por arcos eléctricos, conjuntivitis, ceguera, incendios y explosiones, lesiones físicas secundarias por caídas, golpes, etc. Con paso de corriente por el cuerpo, tetanización muscular, o sea, quemado de músculos, muerte por asfixia, quemaduras internas y externas, mortales o no, embolias por efecto electrolítico en la sangre, esto se da mucho con corriente continua, hace una electrólisis en la sangre, separa la sangre ¿cómo es? Los glóbulos y genera una embolia, o sea, a uno lo mata. Y muerte por fibrilación ventricular es la causa del mayor número de muertes, o sea, afección directa al corazón, paro de corazón. Acá vemos un ejemplo de cables que están en forma superior, la persona lo toca, circula por el cuerpo y fíjense que va desde la mano izquierda hacia la pierna derecha, pasando por todos los órganos. ¿Sí? Esto es realmente mortal. Acá afecta, quema, electroliza y da fibrilación ventricular. Sistema de protección clase B, denominados clase B, puede ser los protectores diferenciales, aparato de protección que es obligatorio colocar en todas las instalaciones y que tiene como misión interrumpir el circuito cuando se produce una derivación, evitando de esta forma cualquier accidente de las personas, ¿sí? Directamente salta el disyuntor diferencial por diferencia de tensión, como bien lo dice, es diferencial, y salta, actúa, protegiendo desde ya a la persona, ¿no es cierto? Y la puesta a tierra, para evitar una descarga eléctrica, se exige que todos los equipos con partes metálicas disponga de conexión para toma de tierra identificada por los colores, normalmente amarillo y verde, ¿sí? Normalmente, el normalizado es así. Uno en una instalación de una casa puede encontrar negro, puede encontrar verde, porque normalmente pone el azul y el rojo como vivo y como neutro, pero hay que tener una puesta a tierra, debe haber un cable de puesta a tierra. Actuación ante un accidentado, aplicar el PAS, proteger, avisar y socorrer, ¿sí? Entonces, primero proteger, ¿qué significa? Necesitamos hacer seguro el lugar, tanto para el accidentado como para nosotros. Lo primero que hay que hacer es aislar, no tocar a la corriente, no tocar a la persona, ¿sí? Sin antes cortar la corriente, ¿no? Cortar el paso de la corriente a través de la víctima a través de dos formas posibles: desconectando la corriente o separando físicamente al accidentado mediante un elemento no conductor, palo, guante adecuado, etcétera. Yo digo, si encuentran una persona que se está electrocutando, corten la corriente o desenchufen el cable que puede estar dándole tensión. Lo mismo en la calle, y sobre todo un día de lluvia, si ven una persona que está tirada en el piso, antes de socorrerla, miren si alrededor no hay un cable y esta persona no se está electrocutando. En ese caso, tener mucho cuidado porque puede quedarse uno en la misma situación de la persona. Avisar, eso era proteger, avisar, pedir ayuda a los superiores, a los compañeros, dar la alarma y por el teléfono de emergencia llamar al número de emergencia, dar la aclaración de
el lugar, el tipo de accidente, el número de heridos, el nombre y el teléfono. Y el tercero, del PAS, la S de socorrer, mantener la calma, no mover al herido a no ser imprescindible, hacer solo lo que sabemos, acompañar y tranquilizar al herido hasta que llegue ayuda, y si conoces la técnica, realizá al accidentado la reanimación cardiopulmonar, RCP, solo si se conoce la técnica. Trabajos con equipos eléctricos. No debe utilizarse los equipos eléctricos si no se tiene seguridad de su buen estado de uso. Nunca debe manipularse el interior de un aparato eléctrico que esté conectado a la corriente. En caso de que uno encuentre un equipo que no está en condiciones, colocar un cartel y avisar para que lo reparen o avisar para que no se use. ¿Sí? Siempre avisar al superior directo para la reparación o el no uso, pero colocarle una señalización, un cartel y dejarlo fuera de uso. Evitar realizar reparaciones provisionales. Esto es obvio, ¿sí? Si no tengo la ficha preparada para este adaptador, no tengo que cortar el cable y meter los dos cablecitos dentro del toma. No deben utilizarse cables dañados o apañados con empalmes. Esto es lo que... El agua y la electricidad, dice, se llevan como perro y gato. Mantenerlos siempre separados. Nunca, nunca trabajar en instalaciones con pisos húmedos o mojados o inundados. Nunca colocar en zona húmeda equipos que estén mojados y enchufarlos. Fijarse de secarse bien las manos o secar bien los equipos. ¿Sí? O sea, como dice acá, el agua y la electricidad, mantenerlos siempre separados. No limpiar o cambiar un accesorio de un aparato sin desconectarlo previamente, ¿sí? Y además, no por la parte de accidente eléctrico, sino por accidente físico, nunca coloca, por ejemplo, en una agujereadora de mano, cambiar una mecha, ¿sí? Por poner otra mecha de otra medida, o para aflojar y sacarla, o para apretarla y colocarla, con el equipo enchufado. Un mal accionamiento puede accionar la perilla de encendido de la agujereadora y tener un accidente. Entonces, siempre manipular equipos eléctricos sin conectados. No utilice cables defectuosos, revisar el estado de los cables periódicamente, fijarse y sobre todo si están tendidos en un lugar de posible tránsito, tratar de aislarlos, tratar de colocarlos en forma aérea. Nunca para desconectar un equipo tire de la clavija o tire del cable, ¿sí? O sea, tire de la clavija, saque el toma, nunca tire del cable, como se está viendo acá donde está la X, y sí desenchúfelo directamente desde el toma. No utilizar prolongaciones, zapatillas para conexiones permanentes, utilizar solo aquellas que tengan toma de tierra. No deben instalarse adaptadores múltiples en las bases de toma corriente, ya que existe el riesgo de sobrecargar excesivamente la instalación y generar no solo afección eléctrica, sino incendio. Este es un motivo en oficinas de incendio, ¿sí? Cables en el piso, riesgo de contacto eléctrico, caídas a nivel, tratar de esta instalación, mejorarla, la que está a la izquierda, y no colocar zapatilla de zapatilla de zapatilla porque generan riesgo de incendio y caídas a nivel. Son ejemplos de algunas instalaciones que uno ve y, bueno, con muy poco, tratando de, digamos, ordenar los cables, se puede evitar todo esto. Elementos de protección personal. Los elementos de protección personal necesarios para realizar trabajos eléctricos son protección de cabeza, ¿sí? Antiparras o protección ocular, calzado de seguridad y protección de manos y brazos, ¿sí? O sea, cascos dieléctricos, las protección facial y ocular por posibles proyecciones en caso de cortocircuito en tableros,
calzado de seguridad con suela dieléctrica y protección de manos y brazos, en lo posible hasta el codo, también con resistencia dieléctrica, ¿no? Tener en cuenta siempre que no se debe temer a la electricidad, pero sí respetarla. Muchas gracias.